La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Crece el rechazo por el arribo inminente de estos 500, en principio, médicos cubanos que supuestamente llegan al servicio público de salud para apuntalar a lo que supuestamente médicos mexicanos no pueden cumplir. Así. Y empieza una cadena de denuncias que lo que tratarán de es evitar que esto se dé. Y uno de ellos, que está luchando en ello, junto con un frente en el PAN, es Gabriel Cuadri, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Bien, Pedro. Encantado de estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Pues yo creo que lo que estás haciendo, lo que están haciendo como frente político es más que puntual. ¿Cuáles son las consecuencias de los alegatos que se presentarán para evitar el arribo de esto que es más que nada, trata de personas? Pues mira, efectivamente tienes toda la razón, Pedro. Se trata de un proceso, de una acción de trata de personas que viola la ley, viola, por ejemplo, los convenios 29 y número 105 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo esclavo. Viola también la Ley General para prevenir la trata de personas, ya que evidentemente esto conlleva la esclavitud y explotación laboral de los médicos. Y estas violaciones implican, de acuerdo al Código Penal, penas de entre 15 y 30 años de prisión, Pedro. También hay que decir que se trata de un desfalco a la nación en términos presupuestarios y probablemente un acto de corrupción, de transferencia ilegal de recursos públicos a la dictadura cubana. El gobierno mexicano, en la ocasión anterior, cuando importaron médicos de Cuba, hace un par de años, se les pagaba algo así, más de 146,000 pesos pagaba el gobierno mexicano al mes, cada mes, por cada médico cubano. Esto es de escándalo, Pedro, porque a los médicos mexicanos se les paga en promedio 17,000 pesos mensuales en el servicio público. El gobierno mexicano la vez anterior desembolsó más de 225 millones de pesos que fueron, como te lo decía, transferidos de manera ostensible para financiar a la más atroz dictadura que haya existido en el continente americano. También este acto de importar médicos cubanos esclavos, Pedro, viola la Ley General de Educación y los requisitos de revalidación de estudios, porque los médicos cubanos no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina, Pedro, lo que constituye una usurpación y es un delito. Están violando también la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de profesiones, ya que carecen de patente oficial para el ejercicio de la medicina. Y se hacen evidentemente acreedores a penas de prisión también que están referidas en el artículo 250 del Código Penal vigente. También, Pedro, la importación de estos médicos cubanos viola la ley de migración en los artículos 10 y 11, ya que los migrantes, de acuerdo a la ley, tienen el derecho de preservar la unidad familiar, y lo que hace la dictadura es separarlos de sus familias, y si alguno de ellos decide quedarse en el país receptor, en México, o renunciar o denunciar las condiciones infrahumanas en las cuales trabajan, entonces se les aplica una ley cubana que les impide regresar a Cuba y los separa de sus hijos, de su familia, y les quita la patria potestad de sus hijos menores y también les confisca sus bienes en la isla. Además de que sus familiares, su esposa, sus hermanos, sus hijos, están sujetos a acoso y a intimidación permanente y discriminación permanente en la isla. Entonces, todo esto es terrible, Pedro. También se viola, digamos, el artículo 17 de la propia ley de migración, ya que se les retiene ilegalmente la documentación a los médicos. No les permiten tener con ellos sus pasaportes o sus visas, porque se las retiene la dictadura cubana para impedir que deserten, para impedir que pidan asilo o que se queden en el país receptor, Pedro. Y todo esto es algo realmente vergonzoso, porque es una forma, yo diría, cínica
en que el gobierno mexicano demuestra su simpatía por esta atroz dictadura, que ha sido la dictadura pues, más longeva que ha habido en la historia de América Latina y que solo se compara con la dictadura de Corea del Norte, Pedro. Y que bueno, pues es una dictadura que ha recurrido a todo tipo de instrumentos de represión que han sido muy eficaces y muy implacables para mantenerse en el poder a partir del adoctrinamiento comunista persistente, inteligencia y acción policíaca de gran astucia, como lo hemos visto en los medios de comunicación, uso de hordas de civiles para reprimir a los disidentes que osan salir a la calle a manifestarse, la existencia de estos siniestros comités de defensa de la revolución en cada cuadra, en cada manzana, que vigilan, que espían a los ciudadanos, exilio forzoso, supresión total de libertades políticas y de expresión, y también el uso de la migración a través de pulsos controlados para relajar ciertas presiones sociales y de opinión pública en la isla, Pedro. Y como sabemos, pues esta dictadura feroz, implacable, pues fue financiada durante mucho tiempo por la Unión Soviética, después por Venezuela, con los regímenes de Chávez y Maduro, y pues ahora busca desesperadamente medios para sobrevivir, y uno de los medios a los cuales está recurriendo es a exportar médicos esclavos a diversos países que son simpatizantes de la dictadura, entre ellos México, y por lo tanto pues estamos viendo esta acción del gobierno mexicano de financiar, como ya te lo decía, la más feroz y repugnante dictadura que ha existido en la historia de América Latina. Y esto pues, implica muchos delitos, implica la violación de muchas leyes. Voy a presentar hoy la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, por un lado, lo cual va a implicar, desde luego conlleva penas de cárcel por todas las violaciones que ya comentamos, pero también el objetivo, Pedro, es que se establezcan acciones precautorias o preventivas para evitar que esto se repita, tal como lo ha dicho el presidente López. Se necesitan medidas cautelares. Estoy exigiendo medidas cautelares de parte de la Fiscalía para que no se vuelva a repetir este bochornoso, terrible e inhumano fenómeno de importación de médicos esclavos y que pues el presidente López dé marcha atrás en esta decisión de traer médicos esclavos a nuestro país para financiar la dictadura cubana y humillar de paso. Lo que está haciendo es humillando a los médicos mexicanos, que les paga una miseria y está importando ilegalmente este tipo de pseudo profesionales que en realidad son propagandistas comunistas, Pedro, porque entre sus funciones están las de promover su cartilla doctrinaria, su cartilla comunista en los barrios y en los pueblos en los cuales supuestamente operan. Y todo esto bajo la vigilancia de comisarios políticos que los vigilan día y noche y están, digamos, tratando de asegurar de que cumplan con sus funciones de adoctrinamiento comunista entre la población, y desde luego que no se escapen, que no huyan, que no se vayan, que no pidan asilo en los países que lo reciben, Pedro. Es increíble. Ahora, ¿hay un plazo para que esta importación se dé? ¿Sabes si ya dentro del acuerdo que se tuvo con Miguel Díaz-Canel se dice tal fecha empiezan a enviar a estos esclavos? No hay una fecha como tal, Pedro, hasta donde yo sé, pero sí es algo inminente, porque como dices tú bien, es un acuerdo que firmó el presidente López con el dictador cubano Díaz-Canel, y bueno, pues estamos a la espera de ver cómo reacciona el gobierno mexicano después de esta denuncia, porque insisto, si la Fiscalía actúa con apego a la ley, tendrá que acusar y procesar a diversos funcionarios mexicanos involucrados en este proceso acción de trata de personas y violación de la legislación mexicana y también de los derechos humanos y de convenios internacionales. Gabriel, otra. Yo también creo que, digamos, en la Cámara tendría que llamarse a cuentas al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, no sé si esto sea posible, para que nos cuenten qué fue lo que pactaron, porque ellos fueron ahí a la gira esta ridícula del presidente a Cuba, y hubo un pacto en la que era necesaria la presencia del general secretario de la Sedena y del almirante de la Marina Mexicana para pactar con
no sé, una contraparte castrense cubana en algo que no se ha dicho absolutamente nada. Todo se ha quedado en el tema escandaloso y oprobioso de lo que acabas tú de describir, pero esa otra parte quedó como que en pendiente, y yo creo que, bueno, en la vida lo que se ve, pues inmediatamente se percibe que la presencia de estos dos personajes titulares de los cuerpos castrenses mexicanos en un presunto acuerdo con alguien ahí, también me inquieta profundamente. No sé si ustedes hayan hablado del tema como, digamos, entre los legisladores. Mira, Pedro, tienes toda la razón. ¿Quién sabe qué acuerdos firmaron con las Fuerzas Armadas de Cuba? Hay que recordar que Cuba exporta sus servicios de inteligencia y que exporta también o tiene capacidades realmente sobreproporcionadas de influir en la política de los países que se le arrodillan a la dictadura. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, Pedro, cómo esta dictadura cubana pues maneja literalmente a las Fuerzas Armadas en Venezuela, maneja los servicios de inteligencia de Venezuela. También en Nicaragua operan de una manera similar. Entonces, temer y debe preocuparnos mucho, Pedro, es que todo esto haya implicado que tanto que las Fuerzas Armadas de nuestro país estén compartiendo o se hayan entregado a la inteligencia militar cubana, con la finalidad pues de crear en México las redes que son muy eficaces, hay que decirlo, de inteligencia y de represión que operan en Cuba y que operan, como lo hemos visto claramente durante ya muchos años en Venezuela. Entonces sí debe de preocuparnos mucho, porque es a través de estas acciones que la dictadura cubana extiende sus tentáculos por América Latina y también por países africanos. Hay que recordar que también hay militares cubanos en África, inteligencia cubana en diversos países africanos, y que pues esto yo creo que no anticipa nada bueno para nuestro país. Pero... Hay que estar muy al pendiente de eso. Gabriel, allá en el Congreso, yo creo que ustedes tienen una labor muy importante de poner esto sobre la mesa y llamar a comparecer a estas dos personas, porque pues finalmente creo que hay cuentas que entregar a México y a los mexicanos. Y ha sido muy explícito lo que nos has dicho. Yo creo que es muy importante el tema de los cubanos, médicos, supuestamente médicos, y esto simplemente no puede pasar. No puede pasar. Te agradezco mucho y gracias por estar en contacto, y te seguiré buscando, querido amigo. No, hombre, te lo agradezco muchísimo, Pedro, de verdad. Te mando un gran abrazo y en serio, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, querido amigo y diputado, chao. Gracias. Gracias a Gabriel Cuadri, que nos ha hecho una explicación perfecta de lo que implica esta importación y esta trata de personas y esta infiltración de ideologías que llegan directo a México para difundir a la Revolución Cubana en nuestro país. Nunca llegué a pensar, qué coraje me da. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.